Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe. Es cierto que esta religión llega a Cuba a principios de 1500, 1600 con la trata de esclavos traída del continente africano por los españoles. Hoy es un hecho real, como hemos dicho, en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Donde quiera que haya emigrado un criollo cubano, un palero, podemos conocer sobre esta religión. Ya que esta es una religión que está vigente en Cuba y sobre todo es neta afrocubana. Todos sabemos que las engangas llevan machete, llevan 4 machetes, 2 machetes encajados en la enganga y 2 machetes recostados a ella. Entre esos machetes, entre esos 4 machetes, lleva un machete o embele hembra, que es llamada en Cuba mocha, porque no tiene punta. Si bien esta mocha es utilizada para arrancar o para arrear trabajos en contra del enemigo, mandándole la justicia por medio del cuyo o lucero madrugá, como es conocido, más bien conocido por el lenguaje. Claro que en esta religión lo llamamos el cuyo o lucero madrugá o lucero monte, utilizando 4 espíritus que él posee por los caminos del cuyo para así mandar letra de justicia al enemigo para que el enemigo vaya detenido o preso. Es cierto que estos trabajos pueden ser trabajos de malas artes, donde el palero utiliza al cuyo para hacer de la suya. Lo mismo puede ser un ángel, que puede ser un diablo. Es el dueño del inicio o el fin de los caminos. Es el que da luz a los senderos. Es el que vigila la noche y el día. Sirva en las esquinas o en los rincones de las casas. Mezcla su ruta con sangre. Es espía y mensajero a la vez. Salva y mata. Juguetón amable y peligroso. Puede ser, como hemos dicho, tan bueno como un ángel o malo como un diablo. Es cierto que estas manifestaciones se van siendo mucho más complicadas a través de que vemos estos tipos de videos. La flecha en representación de Guatarián Bauchosi, para que Cabo Ronda ronde el encombo de la persona, o Sumunanzo, para que la policía siempre esté atrás de esa persona y tenga así graves consecuencias. Se aparece en cualquier parte. Su garabato principal es de guayabo o guayaba, como le dicen. Es el rey de las maldades. Hay que tenerlo siempre bien contento. Es el que se le pide permiso antes de hacer cualquier ceremonia. Mata rápido o salva milagrosamente. Hace que las cosas vayan hacia adelante o hacia atrás, cerrando sus caminos. Dirige el paso de los hombres. Cuando hay una pelea es el que tumba el cuchillo a la persona o un revólver. Tiene la llave del destino. Wiri yo dicen, cuyo dicen, taquen bonda, dicen, tata batalla, dicen, de munda placa, dicen, yacana funda, dicen, que le con una mancuaco, ya piango, piango, dice agüe, dicen, poloncila, dice, pa' que cuenta, dicen, cheche, dicen, carajo, dicen, pa' que dicen, alcahueto, dicen, coja, dicen, carajo.
dicen que Guatariamba, dicen lleve, dicen Pasumunanzo Cariao. Si bien cada trabajo puede ser relacionado con lo bueno o con lo malo, es cierto que el gangulero siempre tiene huangas o guerras de enemigos, ya que en esta religión la envidia está presente, los guariguari, los habladores, y no cabe duda alguna que cuando se hacen estos trabajos verdaderamente surten gran efecto. Las guerras son comunes entre los guanguleros, sobre todo entre los propios panguiames de otros munanzos congos. Yo desde muy joven he tenido muchas guerras y esto me ha dado el conocimiento de saber lo que estoy haciendo, cuándo lo hago y cómo lo hago. Hoy en día ustedes han tenido una oportunidad grande, la que no tuve yo en mi tiempo, de poder aprender lo que he aprendido yo en 40 y pico de años, el pico de 45, y de este modo poder enseñarle a ustedes cómo se puede hacer un trabajo para mandar a una persona para la justicia y cómo podemos hacer un trabajo para que el Cuyo, Lucero Monte, el Leguá, cierre los caminos de la persona y perjudique, invocando en este signo del cuatro vientos, un signo común que es usado por todos los ganguleros o mayumberos. Casi todos los mayumberos conocen este signo. Es importante porque esto representa los cuatro vientos y a la vez representa el circuito de las corrientes que posee el enganga, que es en movimientos circulares, lo mismo a la derecha que a la izquierda. A la vez guía los vientos de Osain cuando son cogidos en el monte para así realizar cualquier trabajo. Si podemos ver que hay dos endoquín a los lados, es que vamos a hacer una obra de malas artes en contra de cualquier persona, donde vamos a ponerle el trabajo que vamos a hacer en el centro del cuatro vientos o de la patipemba o signo de el Cuyo. Si bien esos tarros juegan una parte importante, ya que son trabajados y puestos los de verdad de la misma forma en que se encuentre estos que están pintados. Muchas veces nos hemos adentrado a esta religión sin saber lo que significa, y esto nos trae graves consecuencias. Cuando uno tiene una enganga que es verdadera y al paso del tiempo esa enganga se empieza a llevar a los seres queridos antes de llevárselo a usted, va dejando a la persona sin familia porque las engangas son egoístas y esto lleva al palero muchas veces a que dure más que otras personas. El que trabaja esta religión se va a mantener mucho más joven que otras personas que no están en esta religión. Esto trabaja de esta forma. Cuando pintamos este tipo de enredo de las ñocas o 21, esto significa que va a estar completamente enredado estos espíritus a la persona que se le mande, jugando un papel importante el Cuyo transformado en algo malo que va a estar perjudicando a la persona y enredando constantemente sus caminos. Nosotros hacemos el trabajo que vayamos a hacer y lo ponemos encima de estas ñocas o 21, si bien podemos hacerlo en un lutete, en una jícara o un candango o cazuela de barro, o muchas veces utilizando un tarro para llenarlo de palos, de tierra de cementerio, de pimienta de Guinea y muchas veces
ponemos hasta la pieza de la persona que nos han traído para enredar, para complicar totalmente los caminos de la persona, invocando no solo al Cuyo Lucero Monte, sino a sus infuiris o muertos o inquisis de Nganga, que tienen que ver con los chinchiricú. Son aquellos muertos enanos que vinieron de África por el puerto de La Habana en regla. Estos reglanos o paleros de regla trabajan mucho directamente con los chinchiricú. El Cuatro Vientos, parte importante en los trabajos de Lucero, el Cuyo, donde puede estar en cualquier parte, muchas veces pintado atrás de la puerta para desenvolvimiento del munanzo o de la casa o de la persona. Este puede ser utilizado, este signo, para bien o para mal. Siempre que usted ve este signo pintado de esta forma, está representando a mi munanzo Congo, el entoto yaca. Cualquier persona que haga ese signo de esa manera es copia de este munanzo. No es bueno pintarlo de esta forma porque está llamando a identidades muchas veces que son buenas o muchas veces que son malas. O sea, usted debe pintar el signo regularmente sin hacerle este tipo de cosas que está representando también al entango, al sol, y de esta manera trabajan los ganguleros. El Cuyo Lucero Monte, mi padre, que le pido todos los días me da güey, que su cule lo ensila y me sucule el encombo, para así andar piango piango cheche como muenda, ya que pide también a Remolino que se lleve todo lo malo. Lucero, el Leguá, el Cuyo, juega una parte importante en la enganga, ya que va a un costado de ella, y si no tenemos al Cuyo Lucero Monte, no un Leguá que compramos en la botánica de yeso ni de cemento. Esto es el Cuyo donde es construido por el gangulero, por el tata que entrega la enganga. Un salamaleco para todos los tata, tataíta, ya y enguello, y que Sambiampungo cutar en todos los días me da güey. Que Dios los cuide y sobre todo hoy siempre haga el bien, nunca se dedica a hacer el mal, pero apréndalo para que pueda defenderse. ¿Quién vence batalla? Dicen hijos. Dice yo pregunta, dicen todos los tata, tataítas, dicen ya ahí. Siempre vence la persona que sabe más en esta religión.